Congresista Irma Violeta, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Placer, muchas gracias. Bueno, a ver, permíteme explicar un poco esto. Yo, desde que he entrado al Parlamento y desde antes del Parlamento, como dirigente de mi partido, hemos venido hablando y prometiendo la necesidad de hacer una serie de reformas políticas en el país. Siempre hemos dicho, desde el año 93 que se dio la Constitución de Fujimori, se hicieron reformas económicas, pero no se ha tenido la determinación para sacar adelante reformas políticas. Y, digamos, algunas de estas reformas políticas tienen que ver con el Poder Judicial y por eso tenemos la justicia que tenemos, otras tienen que ver con el Parlamento, que recibe toda la crítica ciudadana, y otras tienen que ver con el sistema de partidos y la burocracia pública, ¿no? Entonces, yo estoy tratando de progresivamente ir alcanzando algunas de estas reformas y una de esas es precisamente este proyecto de ley que has mencionado para modificar el artículo 95 de la Constitución. ¿En qué consiste? En que si queremos tener partidos políticos que permitan que su dirigencia, que los jóvenes participen en la vida política, que haya más dinámica de liderazgos políticos, tenemos que generar las condiciones para que la reelección no sea un impedimento al nacimiento de nuevos liderazgos políticos. Cuando tenemos, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos, por ejemplo, 5, 10, 15, 20 o 72 congresistas de un partido político y van todos a la reelección, obviamente a los otros candidatos nuevos de la propia organización política tienen que competir probablemente en desigualdad de condiciones porque el congresista que está en funciones siempre hace ejercicio de su poder y obviamente relega en ese espacio de participación política a los nuevos cuadros, ¿no? Entonces, para que eso no ocurra de manera indeterminada, el proyecto de ley lo que propone es que los congresistas puedan reelegirse, pero por un solo periodo. Es decir, puedan estar en sus mandatos como parlamentarios hasta por 10 años. No por 20, 30, 40 o 50 años, sino hasta 10 años. Una reelección. Una reelección. Y creo que es razonable. No vamos al hecho de prohibir de manera absoluta la reelección, pero una reelección para tratar de darle oxígeno. Y otra cosa, una vez que un parlamentario deja de ser parlamentario, puede postular al gobierno regional o a una municipalidad o a la presidencia o a una fórmula presidencial. Es decir, no se le acaba la vida política. El político tiene derecho a hacer vida política en el país y a aportar lo que sabe, lo que se ha formado en el Estado, pero no necesariamente solo y única exclusivamente como parlamentario. Entonces, ahora, seguramente quienes no están a favor de esto le dirán, pero congresista Violeta, esto es una elección popular, deje que la gente elija. Pero bueno, sí, así es, y será la decisión de la gente la que determine quiénes son reelectos y quiénes no. Lo que ocurre es que es como todo. Mira, ¿por qué damos el famoso derecho de la cuota parlamentaria o la cuota de género? Porque podríamos decir, bueno, que vayan las mujeres que vayan y que sea la ciudadanía quien elija, pero no. Se privilegia la idea de que al poner una cuota de género, 30% o 50%, lo que fuese, las leyes obligan a que generen condiciones de participación a favor de las mujeres. Cuando damos normas para evitar las reelecciones de manera indefinida, damos normas para favorecer el nacimiento y la movilidad política de nuevos cuadros, de nuevos liderazgos. Es decir, las normas también tienen que cumplir su papel para poder permitir de que haya movilidad política. Ahora, esto está acompañado de varias otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy proponiendo también la restitución del Senado, no del viejo Senado que existía con la Constitución del 79, sino la del modelo en términos generales. O sea, no es el regreso de la bicameralidad, es una nueva bicameralidad. Es una nueva bicameralidad que, por ejemplo, absorbe el Parlamento andino, que hoy día, ¿qué hace un parlamentario andino? ¿Alguien conoce lo que el parlamentario andino? Que tenemos 15 parlamentarios andinos, porque son 5 y cada uno tiene 2 suplentes. Tenemos 15 parlamentarios andinos. ¿Alguien sabe lo que nuestros parlamentarios andinos están haciendo por los ciudadanos del Perú? Probablemente algo estén haciendo, pero la verdad es que no tienen mayor impacto y podrían ser absorbidos. Si es que tenemos una Cámara de Senado, ese parlamentario andino puede ser absorbido por ese Senado. Por lo tanto, ahí nos podemos ahorrar por lo pronto 15 puestos, ¿no? ¿Cómo absorbido? ¿Que el parlamentario andino se convierta en senador? No, al contrario, que el Senado absorba las funciones del Parlamento andino. Que el senador tenga funciones que cumplen el Parlamento andino. 5 delegados del Senado representen al Perú ante el Parlamento andino, de tal suerte que no hay necesidad de tener parlamentarios andinos por un lado y senadores por otro lado. El nuevo Senado absorbe al Parlamento andino y de esa manera ya ahí tienes una cuota importante que vas a disminuir de eventual gasto. Ahora, hay que tener claro que el parlamentario andino puede proponer, pero tomar decisiones, lo que se concluye, digamos, en el Parlamento andino,
no necesariamente tiene que desarrollarse en cada país. Así es. Bueno, se supone que las normas del Parlamento andino, en la medida que pertenecen a un acuerdo multilateral, deberían tener una aplicación en el derecho interno, pero hay una serie de complicaciones que hacen que no sea efectivo esos acuerdos. Pero bueno, ahí te pongo un ejemplo. Hay diversas reformas políticas que necesitamos hacer en el Perú. Entonces, cuando miramos este tema de la reforma de la no reelección indefinida de parlamentarios, probablemente pareciera una cosa aislada, pero está más bien enmarcado dentro de un plan o una propuesta de cumplimiento sobre la necesidad de generar movilidad y cambios políticos en el país. ¿Cuánto apoyo puede tener para esta reforma? Bueno, mira, hay que ir a hacer el trabajo de convencimiento con los otros colegas parlamentarios, pero al final nosotros como organización política, el mensaje que también queremos darle a la ciudadanía es que vamos a cumplir lo que hemos prometido y que no solamente se trata de un discurso de campaña en el que uno promete cualquier cosa, sino que vamos a insistir y vamos a ser consecuentes con los compromisos, con la palabra empeñada. Sí, pero parece que las cosas se quedaran en intentos, pues, porque mire, también fue parte del compromiso y todos aquí lo reclamamos y he tenido oportunidad de conversar con usted en otras oportunidades en el programa como un hecho fundamental la reforma electoral que ha terminado en una bronca interna. Excelente, y gracias por la pregunta. No te cuento. La reforma electoral, he sido parte del grupo de trabajo que durante 8 meses hemos ido hasta 3 sesiones por semana para poder sacar adelante la reforma electoral, multipartidario, con representantes de todos los partidos, de todas las bancadas en el Parlamento, dirigida por una colega del Fujimorismo, la señora Patricia Donaire, integrada también por otro miembro del Fujimorismo como la señora Bartra. Es decir, los fujimoristas era el único bloque parlamentario que tenían 2 miembros, los demás teníamos 1. 8 meses trabajamos, sacamos un documento, un informe con un proyecto de ley para la reforma electoral de manera integral y el Fujimorismo agarró y lo puso a un costado y ahora nos quieren hacer debatir una ley esparche, ¿no? Una ley que tiene que ver sobre las mesas de sufragio, la otra cosa que tiene... Que no tienen que ver nada con el trabajo que ustedes hicieron. Que no tiene que ver con el trabajo, nuestro trabajo tiene que ver con todo. Entonces, claro, está también este tema contenido en nuestro proyecto de ley, pero nuestro proyecto de ley tiene una mirada integral. Tiene como objetivo poner orden a toda la dispersión electoral que existe hoy. Mira, te pongo un ejemplo. Hoy tenemos 17 leyes electorales y 14 reglamentos. Ese indicador nada más ya nos dice el desorden que enfrentamos los partidos políticos y la ciudadanía cuando tiene que desarrollar un proceso electoral. El hecho de tener una sola ley ya de por sí es un avance, porque sistematiza y ordena. Ahora queremos sacar la ley. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Como estamos dejando de lado, la Comisión de Constitución nos ha puesto a un lado y yo creo que la reforma electoral ha muerto. Entonces vamos a terminar teniendo 19 o 20 leyes y probablemente 17 reglamentos. ¿Crees que la reforma electoral ha muerto? Yo creo que la reforma electoral, como lo hemos planteado en el grupo de trabajo, yo creo que está en un punto muerto. Y ahora lo que se está haciendo... 8 meses de trabajo. 8 meses de trabajo puestos al tacho y ahora lo que se está haciendo es, se están sacando leyes sencillamente parciales que tienen que ver con algunos aspectos de los temas electorales, pero yo creo que no es la metodología adecuada. La metodología adecuada es sacar una ley que integre toda la legislación electoral y que introduzca cambios. ¿Cuáles son los temas más relevantes en materia electoral? Primero, el financiamiento de los partidos políticos. Si no le metemos uñas y dientes y vemos con lupa lo que está pasando en materia de financiamiento de partidos políticos, cualquier reforma no va a tener realmente un efecto importante. El segundo tema, la democracia interna de los partidos políticos. ¿Cómo elegimos a los que van a ser candidatos representando a los partidos políticos? Tú recuerdas, a mí también me dijeron en el partido, ahí está, han puesto a dedo a los candidatos. Siempre dicen eso. Sí. Todos perdemos. Te acusaron de cobrar. Y incluso, claro, seguro que lo puso a él porque, claro, seguro que él le pagó, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos 430 precandidatos para el Parlamento. Y como tú sabes, solo se pueden llevar 130 candidatos. En consecuencia, 300 personas tenían que quedar excluidas del proceso de calificación de candidaturas. O sea, y claro, de las 300 va a haber más de uno que va a decir por qué me han excluido a mí, si es que yo tenía todos los requisitos, cumplía todo el perfil y además soy un extraordinario líder, pero no he sido elegido candidato. Muy bien, para evitar ese tipo de cosas, y además para fortalecer a los partidos políticos, lo que hemos propuesto es que los procesos electorales para elegir candidatos sean dirigidos por la OMPE y llevados a cabo por el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, que no se formen tribunales electorales a dedo,
sino que la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones conduzca el proceso electoral, se compitan las bases y el candidato es el que sacó más votos en la interna, así de sencillo. Ahí nadie va a decir, a mí me cobraron cupo o a mí me pusieron a dedo. Entonces, eso yo creo que ayudaría mucho a los partidos políticos. Ese es el segundo gran tema. El tercer tema de la reforma electoral tiene que ver con los requisitos para tratar de evitar que gente con cuestionamientos legales o éticos sean candidatos. Me pregunta, ¿alguien que tiene prisión preventiva debería ser candidato? ¿Alguien que tiene una sentencia en primera instancia debería ser candidato? Yo digo que no. Pero estoy abierto al debate. Entonces, ahí había un informe de constitucionalidad de algunos expertos que nos decían, oigan, pero tampoco el hecho de que tengan una prisión preventiva o el hecho de que tengan una sentencia en primera instancia los hace culpables. Si no los dejas participar, estás afectando su derecho a la presunción de inocencia. Exacto. Y su derecho de participación política. Muy bien, ¿cuál era el punto que se podía encontrar? El doble conforme. Es decir, si tienes 2 sentencias para una misma persona, aun cuando todavía tenga 3 o 4 vías más de impugnación, pero si ya tienes doble sentencia, ya puedes decir la pluralidad de instancia fue agotada y por lo tanto puedo desvirtuar la presunción de inocencia, porque primero un juez y luego un tribunal dijeron que este señor era culpable. Si es así, ya no lo hago candidato. Muy bien, ese fue un punto intermedio, pero eso tampoco vamos a discutir. Ya, pero ahí hay 4 temas claves que ha puesto usted sobre cartera en el tema de la reforma electoral. Y se dijo, no podemos tocar el análisis y el proyecto que ha hecho este grupo de trabajo porque tiene 400 reformas. Entonces, no vamos a poder abarcar todo lo que ellos quieren abarcar y no entienden eso. Pero ahí ignoran lo siguiente. Este grupo de trabajo era multipartidario, es decir, ya nosotros por eso nos hemos tomado 8 meses, hasta 3 veces por semana, reuniéndonos, discutiendo, precisamente para evitar de que luego estos 400 temas, como dices tú, sean discutidos otra vez desde cero. Ya no hay necesidad de discutirlos desde cero. Hay que ubicar cuáles son esos temas puntuales sobre los cuales no hubo consenso en el grupo de trabajo, identificar estos 15, 10 o 20 artículos específicos y centrar el debate en esos 20 artículos. En todos los demás, como ya hubo consenso y ya se afinó con la OMP, con el Jurado Nacional de Elecciones, con RENIEC, con Transparencia, con el Ejecutivo, digamos, ya hicimos un consenso en diversas instancias, ya no hay necesidad de debatir los 400 artículos. Tú apruebas el paquete completo, pero centrando el debate en aquellos artículos. Ese es el sistema que nosotros planteamos. Entonces le dijimos, hagamos un listado para 10 sesiones, debatir los temas sensibles. ¿Por qué crees que no se dio? Porque, bueno, de lo que escuchamos de la congresista Donaire, pues en el fujimorismo ha habido resistencia a sacar adelante la reforma electoral. No se sabe bien quién es la jefa, pero fue lo que dijo en su momento de ofuscación y de malestar. Pero lo que sí es cierto, y creo que el congresista Torres, que en general ha tenido una muy buena conducción de la Comisión de Constitución, creo que no se sintió suficientemente seguro para llevar adelante la reforma. Y la verdad, José, las reformas importantes necesitan determinación política. O sea, en determinado momento uno tiene que decir, yo saco esto y lo saco, ¿no es cierto?, empujando la carreta y poniéndome el tema encima. Hay que ser líder para eso. Pero yo digo, si tienes una reforma tan importante, si no haces eso, no sale ninguna reforma. No hay ninguna reforma, ninguna legislación importante que no sea un paquete legislativo. Cualquier reforma supone un conjunto grande de artículos. El Código Penal, el Código Civil, el Código Procesal, suponen paquetes de artículos. Sí, claro. Si tú siempre vas a decir, porque es un paquete grande de artículos, no lo voy a discutir, entonces nunca vamos a poder sacar una verdadera reforma. Insisto, ¿cuál es la idea? Una metodología posible hubiera sido, de estos 423 artículos y 11 disposiciones finales y complementarias, detecto cuáles son los 10, 15 o 20 temas sensibles. Lo demás, en la medida que ha habido consenso, a menos que haya alguna observación, las paso. Y luego voy aprobando capítulo por capítulo, deteniéndome solo en aquellos temas sensibles. Y saco la reforma, pero eso significa empuje. Y digo, mira, tal día lo votamos. Debatimos 10 horas, pero eso sí, en la hora 9:59, lo pongo a votación. Y se agotó el debate, porque además los debates en determinado momento se convierten en bizantinos. Tú puedes seguir debatiendo 20 horas y sigues hablando lo mismo en el Parlamento. ¿Cuándo se delibera? Cuando pones el tema a la votación, y la votación cierra los temas. O sea, es una cuestión de tener determinación. Yo creo que faltó voluntad política para sacar adelante la reforma, y hoy la reforma electoral está en un punto muerto. Estamos conversando con la congresista Yermer Violeta de Peruanos por el Cambio. Yo tengo una pregunta más con relación a este tema de la reforma para pasar luego a otro tema, por favor, congresista Violeta.
dos cosas serias, dijo, más de dos cosas serias, dijo, inclusive después de la ofuscación, la congresista Patricia Donaire. Una de ellas, que aquí había un interés político que partía desde la jefa, que después dijo, la jefa no es Keiko, la jefa es, me olvido el nombre de la señorita esta que es asesora de Fuerza Popular, ¿no es cierto? Dijo, ella es la jefa y hay intereses políticos por los cuales no quieren que se trate este tema. Y la segunda dijo, bueno, al señor presidente de la comisión, Miguel Ángel Torres, le faltó los pantalones necesarios para saber conducir un tema tan complicado como esta. ¿Compartes parte de esas opiniones? Mire, yo lo que he dicho además, yo lo que entiendo es la frustración, el malestar, la ofuscación de la congresista, porque ella dirigió el grupo y es de su propia bancada. O sea, ni siquiera es que estamos hablando de alguien pues del Frente Amplio, de Peruanos por el Cambio, que genera un debate con alguien del fujimorismo, es alguien de la propia bancada fujimorista que se sintió no respaldada por su grupo y eso generó ese malestar. Obviamente cada uno tiene estilos, no es mi estilo el adjetivar o no, pero más allá de los manera, adjetivos, yo me refiero al interés político que hay detrás. Así es, o sea, eso es una cosa que ella lo sabe, ella lo ha mencionado de esta manera. ¿Qué podemos decir nosotros? Yo lo que puedo hacer es referirme a las cuestiones objetivas. Las cuestiones objetivas es que había una reforma puesta sobre la mesa, que habían temas importantes para debatir y que no se han sacado por falta de voluntad política, por falta de determinación, pero como fuese, pero lo cierto es que se dejó eso a un lado y ahora hemos entrado a un proceso de reforma así, ¿no? Que no es propiamente una reforma, sino de algunas leyes que podrían modificarse. Hoy día se puso al debate el calendario electoral. Está bien, el calendario electoral hay que aprobarlo y hay que tener un buen calendario electoral, quién duda que no, pero digamos, ese no es pues el tema número uno de una agenda de reforma electoral, ¿no? Sí, a mí me preocupa cuando me dice que la reforma electoral va muerta, porque trabajar 8 meses y estar a la expectativa de lo que puede ser una reforma electoral para que termine muerta después del trabajo que han hecho, me parece... Y habrá que insistir, creo que termina este periodo legislativo, vendrá el siguiente, yo creo que hay que volver a insistir y volver a poner el tema sobre la mesa. Quiero preguntarle dos temas, uno tiene que ver ya con el Ejecutivo y lo que está pasando con los ministros de Estado, entre ellos el ministro Torni y la Contraloría, pero el tiempo me ha ganado, regáleme 5 minutos en el siguiente bloque. Encantado. Por favor, regáleme 5 minutos en el siguiente bloque y seguimos conversando con el congresista Gilmer Violeta de Peruanos por el Cambio. 6 de la tarde, 31 minutos, corte, regresamos. Recuerda que Exitosa